Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, Vivuk, la caja siniestra. Comenzamos. Dicen que hay objetos que no solo guardan polvo, sino almas, cosas que parecen inofensivas. Una copa de cristal, un espejo antiguo, un muñeco, un mueble o una simple caja. Objetos que no fueron creados para guardar cosas, sino para contener algo mucho más oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Esta noche en la hora macabra abriremos uno de los temas más inquietantes del folclore judío, las cajas dibuk. Un dibuk, en la tradición hebrea, es un espíritu errante, un alma atormentada que se niega a abandonar el plano terrenal. Se adhiere a los vivos, los posee, los consume y a veces encuentra refugio en un objeto. Un refugio que se convierte en prisión y al mismo tiempo en puerta. Así que antes de continuar, una advertencia. Lo que están a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Hay testimonios reales, documentos, grabaciones y coincidencias que desafían toda explicación lógica. Algunos investigadores que se acercaron demasiado a estas cajas afirmaron sentir que algo los seguía incluso después de haber terminado su trabajo. Si tienen una vela cerca, enciéndanla. Si sienten frío, no intenten justificarlo. Y si mientras escuchan esto perciben que alguien los observa, no se alarmen. Tal vez solo es la caja que empieza a recordar su nombre. ¿Y si un simple mueble guarda un infierno que se desata al abrirlo? Esa pregunta fue la que inspiró a cientos de curiosos a buscar la verdad detrás del mito. Algunos lo hicieron por dinero, otros por morbo, pero todos sin excepción encontraron algo que no esperaban. Y todo empezó con una historia real. En el año 2003, un joven llamado Kevin Manis, propietario de una tienda de antigüedades en Portland, Oregon, compró en una subasta una vieja caja de vino. El vendedor, una mujer de avanzada edad, le rogó que no la abriera jamás. Aseguraba que el objeto perteneció a una sobreviviente del Holocausto y que dentro vivía un dibuk, una entidad atrapada mediante rituales cabalísticos. Kevin pensó que era una exageración, una historia para aumentar el valor del artículo. La caja era de madera de acacia, con dos puertas al frente y adornos grabados a mano. Dentro había velas gastadas, una rosa seca, una copa, dos mechones de cabello y una pequeña piedra con inscripciones hebreas. Objetos inofensivos, pero que parecían dispuestos de forma ritual. Kevin la llevó a su tienda y desde ese momento comenzó el caos. Los focos estallaban sin razón, las puertas se abrían solas y un olor a amoníaco invadía el lugar al caer la noche. Los empleados comenzaron a renunciar, convencidos de que algo maligno habitaba ahí. Pero lo peor vino después. Kevin empezó a sufrir pesadillas aterradoras, siempre las mismas, siempre con una sombra que intentaba ahogarlo mientras una voz femenina gritaba su nombre. Después de una semana, decidió regalar la caja a su madre.
El mismo día que la recibió, la mujer sufrió un derrame cerebral. Kevin no volvió a dudar de la historia del D-Book. Años más tarde, la caja llegó a manos de un estudiante de Missouri que la compró en eBay. Él también relató sucesos imposibles de ignorar. Luces que parpadeaban, olores a podredumbre, sombras moviéndose frente al espejo. Su salud mental se deterioró a tal punto que terminó entregando la caja a un rabino. Ese rabino selló el objeto con oraciones en hebreo, lo envolvió en lino y lo ocultó en una bodega secreta. Pero, como siempre ocurre con las historias malditas, el secreto no duró mucho. Décadas después, la caja fue adquirida por un coleccionista de objetos paranormales, Zach Bagans, quien la exhibe actualmente en su museo de Las Vegas. Los visitantes que se atreven a verla de cerca reportan sensaciones físicas, presión en el pecho, mareo, ansiedad, incluso ataques de pánico. Algunos dicen haber escuchado lamentos detrás del cristal blindado donde se encuentra. El fenómeno de la caja D-Book no se limita a una sola historia. Hay decenas de reportes similares. Objetos con símbolos hebreos encontrados en casas abandonadas. Cajas que parecen responder cuando se pronuncian ciertas palabras. Familias enteras que aseguran haber sido acosadas por algo que salió de ellas. Los estudiosos del folclore judío explican que el D-Book es un alma atrapada entre mundos. No es un demonio en el sentido cristiano, sino un espíritu humano incapaz de encontrar descanso. Se adhiere a los vivos a través de un vínculo emocional o por simple desesperación. Cuando es confinado en un objeto, su energía se retuerce, corrompe la materia y el entorno empieza a reaccionar. Ruidos, olores, visiones y sueños. Y es ahí donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Porque si aceptamos que un espíritu puede habitar un cuerpo, ¿por qué no podría hacerlo dentro de un objeto? ¿Qué diferencia hay entre un alma que se niega a morir y una caja de madera que la contiene? Algunos expertos en demonología han intentado explicar el fenómeno como una forma de magia de contención. Los cabalistas creían que mediante combinaciones de letras sagradas, nombres de ángeles y oraciones secretas, era posible encerrar una entidad en un recipiente físico. Pero advertían, lo importante no era sellarla, sino no volver a abrirla jamás. Porque cada sello es una promesa, y cada promesa rota libera aquello que nunca debió volver. Las personas han tenido contacto con una caja D-Book, que de alguna forma han estado cerca de una o han poseído una. Aseguran sentir una presencia que los acompaña incluso cuando ya no tienen el objeto. Pesadillas con figuras humanas sin rostro, voces que susurran en idiomas desconocidos. Y el mismo sueño que se repite. Un espacio cerrado, oscuro, con un murmullo detrás de la madera. Dicen que la entidad se alimenta del miedo, de la angustia, de los pensamientos que no se dicen en voz alta. Y aunque los científicos descartan cualquier prueba tangible, lo cierto es que las coincidencias son demasiadas. Vidas destrozadas, muertes repentinas, incendios inexplicables. Todo alrededor de un objeto hecho para encerrar lo invisible. Así que antes de continuar con las historias de quienes las abrieron, vale la pena preguntarse, si el alma humana puede quedar atrapada entre dos mundos, ¿qué pasa cuando el hombre, por curiosidad o arrogancia, decide tocar el umbral que no debía? Tal vez la verdadera maldición no está dentro de la caja,
sino en el momento exacto en que alguien decide abrirla. Y en el siguiente bloque, chicos, exploraremos precisamente eso. ¿Qué sucede después de que se rompe el sello? Cuando la oscuridad deja de ser una leyenda y se vuelve parte de la realidad. En el oscuro entramado de la tradición judía, donde las plegarias se mezclan con el incienso y las sombras de los antepasados parecen escuchar desde algún rincón invisible, surge una figura tan fascinante como aterradora, el Dibuk. La palabra proviene del hebreo dibuk, que significa adhesión. Y en ese simple significado se encierra el horror. Porque el dibuk es precisamente eso, un alma que se adhiere a un cuerpo vivo, que lo invade, que lo habita como un huésped indeseado. En su forma más pura, el dibuk es un espíritu errante, un alma que ha sido arrancada del orden natural y que, incapaz de hallar descanso, se aferra al cuerpo de un mortal. No es un demonio en el sentido clásico, es más bien un alma humana corrompida por sus actos, sus culpas o su desesperación. Una presencia que busca refugio en la carne ajena para continuar existiendo. Los antiguos relatos del judaísmo místico describen al Dibuk como el eco de una vida inconclusa, un alma impura que tras la muerte no logra elevarse y queda atrapada en un estado intermedio entre este mundo y el siguiente. Según la Cábala, la transmigración de las almas, conocida como Gilgul, permite que un alma reencarne para purificar sus errores. Pero si el alma es demasiado corrupta, si está marcada por el odio, la traición o el dolor, su destino es errar sin reposo, hasta encontrar un cuerpo al que aferrarse. En los pueblos judíos de Europa del Este, esa idea era más que un mito, era un temor cotidiano. Las historias se contaban en voz baja, alrededor del fuego, mientras el viento soplaba entre los techos de madera. Decían que los dibuk se manifestaban al anochecer cuando las oraciones no bastaban para mantener a raya lo invisible, y quien caía víctima de uno mostraba señales inequívocas, una mirada extraviada, una voz que no era suya, una fuerza sobrenatural o el conocimiento de cosas imposibles. El dibuk no pedía permiso, se infiltraba por la grieta del alma, por una herida emocional, por un descuido espiritual. Y una vez dentro, era casi imposible expulsarlo sin ayuda divina. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el mito del dibuk se consolidó entre los místicos cabalistas y las comunidades jasídicas del este europeo. Era el reflejo de una época marcada por la pobreza, las guerras, la persecución y la fe. En ese contexto, la idea de que un alma pudiera quedarse pegada a un cuerpo no era solo una metáfora del pecado, sino una advertencia espiritual. Nadie escapa del peso de sus actos, ni siquiera después de la muerte. Los relatos describen casos en los que los rabinos llamados Baal Shem, que son maestros del nombre sagrado, eran convocados para enfrentar a estas entidades. Los rituales eran aterradores. El poseído era llevado a la sinagoga rodeado por los miembros de la comunidad. Se recitaban pasajes de la Torá, se tocaban los cuernos del shofar para romper la conexión entre el alma viva y el espíritu invasor. En algunos casos, el dibuk hablaba a través de la víctima, revelando su identidad. Un asesino arrepentido, un suicida, una madre que había muerto durante el parto.
Básicamente eran almas que pedían justicia, perdón o venganza. Los testigos aseguraban que durante el exorcismo el aire se volvía más pesado, que el cuerpo del poseído temblaba como si algo lo estuviera desgarrando desde adentro, y que al final un grito inhumano, gutural, marcaba el momento en que el Dybbuk abandonaba a su huésped. Esto era más o menos como lo que es el rito del exorcismo en el catolicismo. Es prácticamente lo mismo, chicos. Como les digo, llegaba el rabino y en el catolicismo pues es el exorcista, que básicamente es un sacerdote preparado para ello. Lo llevaban a la sinagoga y en el catolicismo lo llevan a la iglesia, empiezan a orar para poder sacar al demonio. En el caso de los judíos es el Dybbuk, y de alguna forma buscan que este espíritu errante pronuncie su nombre, para que de esa forma se pueda reconocer la manera más efectiva de expulsar a ese demonio. Ahora, con el paso del tiempo, el mito del Dybbuk mutó. La modernidad trajo nuevos miedos, nuevas formas de contener lo que no se comprende. Y así nació la idea tan fascinante como aterradora de sellar los espíritus en cajas. Aunque en los textos antiguos no se menciona esta práctica, la noción encajaba perfectamente con la tradición cabalística. Si un alma puede habitar un cuerpo, también puede quedar atrapada en un objeto. Algunos relatos modernos aseguran que tras un exorcismo, ciertos rabinos sellaban el espíritu liberado dentro de una vasija, una botella o una caja de madera. Era un acto simbólico, una prisión espiritual. Esa caja, llamada con el tiempo la caja del Dybbuk o la Dybbuk Box, se convirtió en sinónimo de maldición. Decían que dentro de ella reposaban objetos impregnados de energía oscura, mechones de cabello, huesos, monedas, pergaminos con nombres sagrados. Nadie debía abrirla, nadie debía profanar su sello, porque quien lo hiciera liberaría aquello que había sido confinado para siempre. La imagen es profundamente perturbadora. Un espíritu prisionero vibrando en silencio dentro de una caja olvidada. Un eco del más allá esperando el mínimo descuido humano para escapar. Los rituales para enfrentar a un Dybbuk eran tan temidos como el espíritu mismo. No se trataba de simples oraciones, sino de auténticas batallas espirituales. El rabino debía conocer el nombre del espíritu, su pecado y su propósito. Solo entonces podía dialogar con él, ordenarle abandonar el cuerpo del poseído y dirigirse al lugar que le correspondía. La comunidad entera participaba. Algunos ayunaban durante días, otros encendían velas alrededor del afectado. El aire se llenaba de rezos y la tensión podía palparse en cada respiración. Quienes presenciaron un exorcismo describieron voces que cambiaban, rostros que se deformaban, sombras que parecían moverse solas. En ciertos casos, el espíritu se resistía riendo o blasfemando a través de la víctima. El miedo era colectivo, no solo por el poseso, sino por la posibilidad de que el Dybbuk buscara un nuevo cuerpo. Por eso, al final del ritual, el rabino sellaba el espacio con oraciones y signos cabalísticos para impedir que la entidad regresara.
Con el paso del tiempo, la figura del Dibuk trascendió los límites del judaísmo. El concepto de un espíritu encerrado en un objeto se fusionó con otras creencias del mundo. Las urnas griegas que contenían almas, los amuletos africanos que atrapaban demonios, los relicarios medievales donde se decía que reposaban fragmentos de santos o de condenados. El mito de la caja Dibuk se mezcló con todos ellos generando un nuevo tipo de objeto maldito, un artefacto aparentemente inofensivo pero cargado de oscuridad. Algunos afirmaban que abrir una de esas cajas provocaba enfermedades, muertes, incendios o la ruina total. Y otros que el mero acto de tenerla cerca alteraba los sueños y la percepción del tiempo. Así, el Dibuk dejó de ser solo una presencia espiritual y se convirtió en una manifestación material del mal. Con la llegada del siglo XXI, el mito resurgió en la forma más irónica y siniestra posible. En ventas y subastas online, cajas supuestamente poseídas comenzaron a aparecer en plataformas digitales, acompañadas de relatos espeluznantes y fotografías inquietantes. La llamada caja del Dibuk moderna, que era una pequeña vitrina de vidrio supuestamente sellada con un espíritu dentro, desató una ola de curiosidad mundial. La gente ya no huía del mito, lo compraba. Buscaban tener entre sus manos aquello que durante siglos había provocado terror. Lo sagrado se transformó en mercancía, lo prohibido en entretenimiento. Y así, lo que alguna vez fue un susurro entre rabinos en una aldea perdida, se convirtió en un fenómeno global. El Dibuk, el espíritu errante, encontró un nuevo tipo de cuerpo donde alojarse. Es decir, la mente colectiva conectada por pantallas, fascinada por el horror. Porque el miedo, cuando se vuelve historia, ya no desaparece, solo cambia de forma. Y con esa transformación, la leyenda del Dibuk continúa. Hay historias que nacen en la antigüedad y se diluyen con los siglos. Y hay otras que parecen esperar pacientemente su momento para volver a despertar. Y así ocurrió con el mito del Dibuk, esa presencia invisible capaz de adherirse al alma de los vivos. Durante siglos fue apenas un susurro en los textos cabalísticos y en las aldeas judías del este europeo. Hasta que de pronto, en el siglo XXI, alguien afirmó haber encontrado una caja maldita que contenía uno de esos espíritus. Y el horror ancestral volvió a respirar. Les voy a contar la historia de Kevin Mannis y el origen de la leyenda moderna. Año 2003, Kevin Mannis, un anticuario de Portland, Oregón, decidió vender en eBay un objeto peculiar, una pequeña vitrina de vino, de madera clara, con adornos en bronce y un aire antiguo. Según su descripción, aquella caja no era un simple mueble. Decía que provenía de una subasta donde había adquirido los objetos de una mujer judía de 103 años y que había sobrevivido esta mujer al Holocausto. La anciana, según Mannis, le advirtió algo que parecía una broma o una advertencia en clave. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la caja. Pero, claro que sí, Mannis la abrió. Y lo que ocurrió después dio origen a una de las historias más inquietantes del Internet moderno. Mannis relató que al abrirla, un aire denso y metálico escapó de su interior. Dentro encontró una serie de objetos extraños. 2 mechones de cabello,
un cáliz o copa pequeño, una moneda antigua, una rosa seca, un candelabro, una piedra grabada con la palabra Shalom y un pergamino con inscripciones hebreas. En realidad no había nada valioso, pero el ambiente de la casa cambió desde ese instante. Comenzaron los fenómenos. Luces que se encendían solas, puertas que se abrían y cerraban, olores que surgían de la nada, sombras que parecían observarlo desde los rincones. Días después, Manis soñó con una figura oscura que lo asfixiaba mientras murmuraba su nombre en un idioma desconocido. Su madre, tras visitar la casa y tocar la caja, sufrió un infarto al día siguiente. Convencido de que el objeto estaba maldito, Manis lo puso a la venta en eBay con una descripción que comenzaba así, y cito: por favor, no compres esta caja si no sabes en lo que te estás metiendo. Lo que siguió fue una ola de curiosidad y miedo. La subasta atrajo la atención de miles de usuarios de todo el mundo. La historia se volvió viral en foros, periódicos y programas de televisión. No era solo el relato de un objeto antiguo, era el regreso tangible de una leyenda espiritual que había permanecido dormida durante siglos. El comprador fue un estudiante llamado Joseph Nietzsche, quien afirmó que desde el primer día la caja provocó en su casa un ambiente insoportable. Luces que parpadeaban, voces femeninas que lo despertaban por la noche, insectos que aparecían sin razón y sobre todo una sensación de que algo lo observaba constantemente. Su salud comenzó a deteriorarse. Sufría insomnio, migrañas, pesadillas recurrentes. Finalmente, asustado, decidió revender la caja. El objeto cambió de manos varias veces y en cada ocasión los nuevos dueños reportaban experiencias similares. Fiebre repentina, fallos eléctricos, mal olor a jazmín y con una mezcla de amoníaco, y sueños en los que un ser delgado y sin rostro lo visitaba. Cada dueño dejaba un testimonio aterrador y un deseo, por supuesto, de deshacerse de ella como fuera. A medida que el mito crecía, la caja fue documentada, fotografiada y descrita en detalle. Dentro de ella siempre aparecían los mismos elementos: los mechones de cabello, la piedra con la palabra Shalom, monedas antiguas, un pequeño cáliz de vino, un candelabro y un pergamino. Pero más inquietante aún era la advertencia que siempre acompañaba al objeto: no abrir bajo ninguna circunstancia. Se decía que aquellos objetos no eran simples reliquias, sino amuletos cabalísticos colocados ahí para contener al espíritu. Los mechones de cabello serían ofrendas humanas. Las monedas, una forma de pago espiritual. El pergamino, una especie de sello de exorcismo. Y quien lo retirara rompería el pacto. Y eso, según los relatos, fue exactamente lo que Kevin Mannis hizo. Los fenómenos se intensificaron con los años. Los nuevos poseedores reportaron fallos eléctricos, olores insoportables, ataques de ansiedad y figuras oscuras que aparecían en los espejos o en las grabaciones. Algunos afirmaron que el simple hecho de tener la caja bastaba para alterar su entorno. Aparatos que se apagaban, focos que explotaban, temperaturas que bajaban bruscamente. Era como si el objeto respirara, como si supiera que lo estaban mirando. Con la popularidad del caso, los escépticos no tardaron en intervenir. Algunos periodistas e investigadores de lo paranormal decidieron rastrear el origen real de la historia
Y fue entonces cuando comenzaron a surgir contradicciones. Kevin Mannis, el primer dueño, terminó admitiendo que parte del relato era una narrativa inspirada en el folclore judío. Dijo que nunca imaginó que la historia se saldría de control ni que la gente la tomaría como un hecho real. Para él era una obra conceptual, una mezcla entre arte, superstición y relato oral. Sin embargo, cuando trató de aclararlo, ya era demasiado tarde. El mito había cobrado vida propia. Y lo más perturbador es que incluso después de sus declaraciones, los fenómenos continuaron ocurriendo con quienes poseían esa caja. Jackson Haxton, un investigador y curador del museo, fue el siguiente en tenerla, y su testimonio volvió a encender el miedo. Haxton era un médico y coleccionista, y recibió la caja con escepticismo. Él quería estudiarla, documentarla y demostrar que todo era una ilusión colectiva. Pero a los pocos días comenzó a experimentar cosas que no pudo explicar. Contó que su salud se deterioró repentinamente. Le empezaron a salir erupciones en la piel, tenía dolores inexplicables, sangrados nasales constantes. Los aparatos eléctricos en su casa se apagaban sin motivo. El aire parecía cargado, espeso, y un olor metálico llenaba las habitaciones donde guardaba la caja. Sus sueños se volvieron violentos. Veía figuras oscuras caminando alrededor de su cama y cada noche despertaba empapado en sudor. No tardó en describir lo que llamó un tsunami de mala suerte. Accidentes, problemas familiares, pérdidas económicas. Todo parecía derrumbarse a su alrededor. Finalmente, convencido de que el objeto estaba realmente maldito, Haxton decidió sellarlo con rituales religiosos y enterrarlo en un lugar secreto. Lo envolvió en una caja de oro, recitó plegarias hebreas y lo sepultó en la oscuridad lejos de su casa. Durante años se negó a revelar el sitio exacto. Decía que si alguien lo encontraba, volvería a despertar el espíritu. Sin embargo, esa no fue la última vez que el mundo escuchó sobre la caja. El mito resurgió una y otra vez, alimentado por foros documentales, programas de televisión y más tarde por la cultura popular. Incluso el músico Post Malone confesó haber tocado una de las supuestas cajas y sufrir semanas después un accidente aéreo y un choque automovilístico. La leyenda del D-Book Box había trascendido el Internet. Se había convertido en un fenómeno cultural, una metáfora del miedo moderno. Los escépticos aseguran que todo fue una manipulación hábil. Una historia bien construida que aprovechó la sugestión colectiva y el poder viral de la red. Pero los creyentes responden con otra pregunta. ¿Cómo explicar que tantos testigos hayan sufrido los mismos síntomas, las mismas visiones y las mismas pérdidas? La caja existe, eso nadie lo duda. Lo que alberga en su interior sigue siendo un misterio. Hay quienes aseguran que el D-Book nunca fue contenido realmente, que lo que Mannis liberó fue una energía simbólica, una entidad que ya no necesita un cuerpo ni una caja para manifestarse, porque se alimenta del miedo, de la creencia, de la tensión humana. En cierto modo, el D-Book encontró un nuevo hogar, la mente colectiva del siglo XXI. Y mientras se sigan contando historias sobre él, seguirá adherido a nosotros. Hoy la caja del D-Book continúa generando fascinación y temor. Algunos afirman que sigue enterrada en un lugar secreto. Otros creen que cambió de manos nuevamente y que su nueva ubicación se mantiene en silencio para evitar tragedias. Sea cual sea la verdad,
el mito logró algo que pocas leyendas consiguen: unir el miedo ancestral con la tecnología moderna, el folclore con el comercio digital, lo espiritual con lo viral. Lo que comenzó como una historia cabalística sobre almas perdidas terminó convertido en un espejo oscuro del siglo XXI, una advertencia sobre el poder del miedo y la curiosidad. Y aunque los investigadores insistan en que todo fue un montaje, hay algo que sigue inquietando a todos los que escuchan esta historia. Si realmente fue una invención, ¿por qué todavía hay quienes aseguran sentir su presencia? El mito no ha muerto, solo cambió de forma. Y lo peor es que podría estar esperando a quien decida buscarlo. Y ahí viene la parte que más nos gusta, que son las historias oscuras y las anécdotas reales. Y vamos con el caso número 1, que es de una familia de Missouri. Todo comenzó en un pequeño pueblo de Missouri, en una casa de 2 niveles, con una historia tan común como cualquiera. Era otoño cuando la familia Miller decidió comprar una vieja caja de madera en una venta de antigüedades. El vendedor les aseguró que provenía de una antigua sinagoga cerrada tras un incendio. No la abran, advirtió con una sonrisa nerviosa. No es una caja, es un recuerdo. La caja tenía grabados símbolos hebreos casi borrados por el tiempo. Olía a cedro viejo y vino seco. Los Miller la colocaron en una repisa del comedor sin imaginar que acababan de abrir la puerta a algo que no sabían nombrar. Las primeras noches fueron tranquilas, hasta que la hija menor comenzó a sufrir insomnio. Decía escuchar pasos en el pasillo y una voz que repetía su nombre en un tono tan bajo que parecía surgir del interior de la caja. Luego vino el frío, un aire gélido que recorría la casa cada madrugada a las 3 en punto de la madrugada. Los relojes se detenían, las luces parpadeaban y las puertas que antes cerraban con fuerza comenzaron a abrirse solas con un chirrido desesperante. El padre intentó explicarlo. Corrientes de aire, electricidad vieja o simple sugestión. Pero una madrugada al despertar, descubrió algo que ya no podía justificar. En la cocina había 2 tazas de café humeante. Su esposa dormía profundamente y él juraba no haberlas preparado. Las cámaras de seguridad mostraban una sombra moviéndose entre los muebles, una figura con la misma ropa que él usaba esa noche. Bilocación. La familia pidió ayuda al rabino local, que se negó rotundamente a entrar. Les habló de los dibukim, que son espíritus errantes que se adhieren a los vivos para experimentar lo que perdieron: el tacto, la voz, el dolor. Les recomendó enterrar la caja bajo tierra, lejos de su casa, envuelta en lino blanco y sal. Pero cuando el padre fue a buscarla, la caja ya no estaba. Un investigador paranormal del área, Andrew Lehman, registró el caso en su archivo personal. En su testimonio dijo, y cito: "Nunca vi algo igual. La casa estaba helada, las paredes parecían respirar. Al colocar una grabadora se escuchó un susurro claro: no soy recuerdo, soy hambre". Semanas después, la familia se mudó. La casa fue vendida. El comprador,
un veterano de guerra, abandonó el lugar 3 meses más tarde, diciendo que escuchaba una respiración en la ducha, como si alguien esperara dentro del vapor. El acta de compraventa señala que la propiedad sigue vacía desde entonces. Y aquí viene el caso número 2. El coleccionista y el museo. En 2011, un coleccionista de objetos malditos llamado Robert Wilson adquirió una supuesta caja D-Book a través de una subasta privada. Provenía, según el vendedor, del archivo de un museo cerrado en Chicago. La pieza era impresionante. Madera de olivo tallada, inscripciones en arameo y una cerradura antigua sellada con cera negra. En su interior, decían, se habían encontrado mechones de cabello, monedas de cobre, pétalos marchitos y una pequeña copa de vino agrietada. Robert decidió exhibirla en su galería personal, una especie de museo clandestino dedicado a objetos malditos. La caja fue colocada en el centro de la sala principal, dentro de una urna de cristal. Durante los primeros días, nada parecía fuera de lo normal, pero pronto comenzaron los incidentes. Las luces del recinto estallaban sin razón aparente. Las cámaras de seguridad captaban sombras que cruzaban frente al exhibidor, incluso cuando el museo estaba cerrado. Uno de los empleados sufrió un colapso nervioso después de asegurar que la caja latía como si respirara. Dijo haber escuchado un golpeteo insistente desde dentro del vidrio, como si alguien quisiera salir. Un visitante declaró haber sentido una presión insoportable en el pecho mientras lo observaba. Y cito: era como si el aire se espesara, como si me chupara hacia adentro. Las fallas eléctricas se volvieron constantes. Los sistemas de alarma se activaban por sí solos. En una ocasión, el museo entero quedó sin luz durante 5 horas y al restaurarla, varios objetos, entre ellos la caja, habían cambiado de lugar. El personal pensó que se trataba de vandalismo hasta que revisaron las cámaras. El video mostraba un destello blanco y luego nada, solo silencio. Semanas después, Robert comenzó a enfermar. Dolores inexplicables, pesadillas con figuras encorvadas que lo observaban desde un rincón de su habitación y un sonido constante de goteo que provenía, según él, de los huesos. Un investigador de lo paranormal de un instituto que se llama el Instituto de Estudios Paranormales de Kansas visitó la galería y dejó constancia de los hechos. Y cito: los niveles de energía electromagnética eran anormales, pero lo inquietante fue la sensación. Era como si algo te mirara desde dentro de la caja, no con odio, sino con paciencia. Robert decidió retirar el objeto del museo, el hospital psiquiátrico y la voz de la caja. Este tercer caso es uno de los más escalofriantes y menos documentados oficialmente. Ocurrió en el año 2008 en un hospital psiquiátrico de Pensilvania, Polonia. A los pocos días de la llegada de esa caja, el comportamiento del paciente cambió radicalmente. Decía que la voz lo llamaba por su nombre y que le pedía abrir la puerta sin cerradura. Los médicos lo atribuyeron a un brote psicótico, hasta que el personal de enfermería comenzó a escucharlo. Las noches se llenaron de murmullos. Los intercomunicadores del área registraban interferencias con voces femeninas que no pertenecían a nadie del personal.
En una ocasión, la doctora Ellen Moore, psiquiatra del turno nocturno, relató en una entrevista grabada, y cito: escuché claramente una frase: Eli no está loco, tú lo estás. Venía del altavoz. Después el sistema colapsó. El paciente fue hallado una madrugada golpeando la pared del pabellón con las manos ensangrentadas. Decía que del otro lado estaba la caja que le respira. Luego de sedarlo, los médicos lo trasladaron a otra sala. Esa noche los monitores cardíacos de 5 pacientes se detuvieron durante 30 segundos exactos. Ninguno murió, pero todos despertaron sobresaltados, diciendo haber soñado con una caja abierta y una sombra que los observaba desde dentro. Semanas después, el hospital decidió retirar la reliquia. La directora del área administrativa ordenó guardarla en un depósito cerrado, pero los registros muestran que al día siguiente la caja había desaparecido. No hay constancia de traslado ni firma de retiro, solo un espacio vacío en la estantería y un número de inventario tachado con tinta negra. En 2016, un periodista de investigación del Herald Tribune rastreó el expediente y en su artículo escribió, y cito: consulté el antiguo personal del hospital. Todos coincidieron en lo mismo. La caja se perdió o fue encontrada por alguien más. Pero cada uno de ellos, al mencionarla, miró hacia la pared, como si todavía esperaran escuchar esa voz. Chicos, casos como estos se multiplican con el tiempo, cruzando fronteras, lenguas y siglos. Desde las aldeas de Europa del Este hasta los foros modernos de Internet, el mito del D-Book ha sobrevivido adaptándose a nuestra tecnología. Hoy la caja ya no está escondida bajo tierra ni custodiada por rabinos, sino publicada en subastas digitales, en videos de coleccionistas que la abren frente a miles de espectadores. Y cada vez que alguien lo hace, cada vez que un curioso levanta la tapa o compra una réplica solo por diversión, el mismo ciclo comienza otra vez. Sombras que se mueven, voces en las paredes, pesadillas que no terminan al despertar. La frontera entre lo espiritual y lo físico se vuelve borrosa, porque lo que alguna vez fue un espíritu adherido, ahora viaja a través de pantallas de cámaras, de transmisiones en vivo, como si buscara nuevos cuerpos, nuevas miradas y nuevos oídos que lo escuchen. El investigador Jason Jackson lo dijo una vez tras enterrar la caja que casi le costó la vida. Y cito: pensamos que era un objeto, pero era un huésped, y nosotros fuimos quienes lo invitamos a entrar. Y quizás al hablar de ello, lo estemos invitando otra vez. Pero seguramente a estas alturas del programa, ustedes se estarán preguntando cómo funcionan estos objetos, cuál es su mecanismo, su simbología y el terror psicológico. Pues ahí les va. Hay algo profundamente inquietante en la idea de un objeto que contiene una presencia. No es solo la superstición ni el folclore, es el concepto mismo del contenedor prohibido, del límite físico entre lo visible y lo invisible. En el caso de las cajas D-Book, ese límite se convierte en una trampa. No son simples objetos antiguos, son símbolos, estructuras diseñadas para contener, o quién sabe, tal vez para engañar al que las contiene.
La palabra hebrea dibuk proviene de la palabra dabak, que significa adherirse. Un espíritu errante se pega al alma del vivo buscando completar lo que no pudo en vida. Pero cuando ese espíritu se adhiere a un objeto, o más bien no encuentra un cuerpo, lo que hace es adherirse a lo que encuentra, aunque no sea una cosa viva, aunque no sea orgánico. Se puede adherir a una taza, a un libro, a un frasco, a una figura, a una caja, a un vino, a lo que sea. Y aquí es donde entra la caja. Al final, ese es un receptáculo que en apariencia guarda polvo, pero en realidad preserva una energía emocional, una carga psíquica imposible de medir. El vínculo entre contenedor y espíritu tiene una raíz tan simbólica como aterradora. Encierra la idea de que el mal puede comprimirse, sellarse, incluso manipularse, que lo desconocido puede ser contenido hasta que alguien, movido por la curiosidad, el desafío o la estupidez, decida abrirlo. Y ahí radica realmente su poder, no solo en lo que pueda liberar, sino en el efecto que ejerce antes de ser abierta. La simple advertencia de no abrir este contenedor activa en nuestra mente una batalla ancestral entre la razón y el instinto. Por supuesto que cualquier ser humano quiere ver qué hay dentro, pero tememos lo que podríamos desatar. Esa dualidad, que es el deseo y el miedo, es la chispa que alimenta el terror psicológico. El mecanismo de estas cajas no opera únicamente en el plano espiritual, actúa en la mente humana. Las personas que han tenido contacto con una de ellas suelen experimentar una secuencia muy precisa. Primero inquietud, luego la obsesión, después el deterioro físico. Y no es casualidad, porque la caja se convierte en un espejo de nuestra vulnerabilidad. Es un recordatorio de que el mal no siempre necesita un rostro. A veces basta con una presencia que se siente. Y la cábala lo advierte. Los dibukim no poseen, se infiltran. No se apoderan del cuerpo como en el cine. Lo habitan desde la grieta más pequeña, desde la duda. Los estudios psicológicos que analizan estos fenómenos apuntan a una combinación letal: expectativa, sugestión y sesgo de confirmación. Quien compra o toca una caja D-Book o una caja maldita ya espera ser perturbado. Cada ruido se magnifica, cada sombra se convierte en advertencia. El cerebro, bajo la influencia del miedo, empieza a llenar los huecos con lo que teme encontrar. Básicamente es una trampa mental que el objeto solo necesita alimentar con silencio. Un investigador de fenómenos anómalos lo explicó de la forma siguiente, y cito textual: el D-Book no se manifiesta en la caja, se manifiesta en quien la mira demasiado tiempo. Pero el elemento más perturbador no es la sugestión individual, sino el ritual colectivo que la acompaña. Pensemos en la advertencia tácita y explícita de no abrir. Esa frase simple y contundente se convierte en un mandato. Es la línea divisoria entre lo sagrado y lo profano,
entre lo que debe quedarse sellado y lo que el hombre no puede resistir a abrir. En todas las culturas, los objetos malditos o prohibidos tienen esa cláusula implícita, una promesa de poder, una advertencia de destrucción. Desde las ánforas griegas hasta los sellos de protección mesopotámicos. La historia humana está plagada de contenedores que juramos no tocar y al final terminamos tocando. La caja D-Book no es la excepción. Digamos que sería como la especie de su heredera moderna. En el contexto judío, el acto de sellar un espíritu era una forma de misericordia. Evitar que este ente o este espíritu siguiera vagando y causara daño. Pero en su reinterpretación moderna, ese mismo sello se convirtió en un fetiche. La prohibición se volvió atractivo. Lo que alguna vez fue un ritual de contención espiritual se transformó en un juego de morbo digital. Subastas, videos, experimentos paranormales. Era como cuando vendían las famosas cajas de la Deep Web, ¿se acuerdan? Bueno, pues la advertencia que antes protegía, hoy lo que hace es invitar. Y ahí surge una pregunta incómoda. Y se las pregunto a ustedes también. ¿Estamos ante un fenómeno sobrenatural o ante un cartel del miedo cuidadosamente orquestado? Pueden ponérmelo en la caja de los comentarios. Esa teoría sugiere que más allá de lo espiritual existe, una manipulación emocional consciente. El mito del D-Book se volvió una economía del terror. Creadores de contenido, vendedores, coleccionistas y fanáticos del ocultismo que comercializan la angustia. Un producto intangible que se alimenta de la psicología colectiva. Es decir, para todos los que son muy fan de las cosas de miedo, de terror y estas cosas, solo basta que alguien con mucha creatividad mande a hacer o compre una caja que se ve antigua, rara, diferente, le ponga adentro cualquier mugre vieja, cosas raras, y la suba a internet y la venda como algo maldito. Quien se haya metido a este tipo de sitios donde venden este tipo de artículos esotéricos, extraños, demoníacos, por así decirlo, podrá saber que hay lugares donde venden muñecas malditas, donde incluso venden cajitas transparentes donde según hay un espíritu adentro, pero pues en realidad es una pobre cajita de, ¿cómo se llama este material? Pues de ese material transparente, o sea, realmente tú ves lo que hay adentro de la caja y no hay nada. O sea, es un tiliche que te costó 10 pesos en la papelería, lo sellas con cera roja y dices, ah, es que aquí adentro hay un espíritu. Y se los juro que hay gente que lo compra. Cada testimonio, cada advertencia de no lo abran, cada historia de pesadillas o aparatos que fallan, digamos que es parte de una red simbólica diseñada para expandirse. Ya el simple hecho de decir, esta caja no la vayas a abrir, es una invitación para que te empiece a dar curiosidad o morbo de abrirla. El ser humano es así.
Entre más te prohíben algo, más ganas te dan de romper esa regla y hacerlo a ver qué pasa. Sin embargo, negar completamente lo inexplicable también resulta ingenuo, porque hay algo más profundo, algo que trasciende la manipulación humana. La caja, con su estructura sencilla, representa la esencia misma del miedo, la idea de que el mal está contenido esperando. No importa si creemos o no en los espíritus. Lo que nos perturba es la posibilidad de que algo tan pequeño, tan cotidiano, pueda albergar lo inimaginable. Esa simbología conecta con un arquetipo universal, el recipiente prohibido. Desde la caja de Pandora hasta los sellos cabalísticos, el mensaje es el mismo. Hay cosas que no deben liberarse, pero el ser humano no soporta la idea del límite. Y en ese acto de desafío se cumple el propósito del objeto. Los efectos más documentados asociados a las cajas de ebook no siempre son sobrenaturales, pero sí muy perturbadores. Personas que han tenido una de estas cajas reportan sueños vívidos donde la madera respira, donde escucha golpes secos provenientes de la pared. Algunos otros hablan de olores, a jazmín marchito o vino agrio. Sensaciones físicas tan específicas que cuesta creer que sean producto de la imaginación. Un estudio independiente recopiló los efectos más recurrentes. Pesadillas repetitivas, con figuras encorvadas o rostros desfigurados. Aparición de manchas como de moho o de hongos de humedad que aparecen en la habitación donde se guarda la caja, siempre con formas circulares como marcas de manos. Fallas eléctricas inexplicables, especialmente en lámparas o aparatos cercanos. Cambios de temperatura localizados. Zonas frías que se desplazan lentamente. Y sobre todo la sensación constante de ser observado. Todos esos fenómenos se repiten con una precisión desconcertante, tanto que los escépticos los atribuyen a la sugestión colectiva. Humedad que se interpreta como presencia, ruido ambiental que se transforma en voz. Pero otros investigadores aseguran que la acumulación de coincidencias termina formando un patrón demasiado preciso. Y es verdad. El doctor Alan Kirchner, parapsicólogo estadounidense, lo resumió con una frase inquietante. Y cito textual: el D-Book no está en la caja, está en el acto de creer que algo la habita. Y esa creencia, una vez que entra, no se puede cerrar. La caja, en esencia, es un símbolo de límite entre, digamos, mundos. Lo que encierra no es necesariamente un espíritu, sino una representación del miedo más íntimo del ser humano. La existencia de algo que escapa de nuestro control. Y es bastante perturbador pensar en este tipo de cosas, porque fíjense que yo tengo una película muy favorita que aborda total y absolutamente este tema. Pero espérenme, al terminar este bloque, les voy a decir cuál es la película. Es de las mejores, pero las mejores que he visto. De hecho, sale mi actor favorito de todos los tiempos. Pero ahorita les digo, no quiero adelantarles, está súper, súper esa película. Pero bueno, de alguna forma,
El poder de estas cajas radica en la duda, en la imposibilidad de saber con certeza si lo que contiene es real o solo una proyección de nuestra mente. Y esa incertidumbre es el terreno perfecto para el terror psicológico. Cuando un objeto, una simple caja, logra alterar nuestra percepción, no necesita moverse, hablar ni abrirse. Basta con estar ahí, con recordarnos que algo podría estar adentro. Los antiguos sabían esto. Por eso, en ciertos rituales cabalísticos, las cajas selladas eran rodeadas con inscripciones protectoras, nombres sagrados, círculos de sal, símbolos de contención. No era solo superstición, era una forma de aislar el miedo, de darle un límite físico. Hoy, en cambio, hemos destruido ese límite. La caja D-Book ha sido convertida en espectáculo, en entretenimiento digital, en mercancía. Pero la energía simbólica sigue siendo la misma. Seguimos observando un objeto que promete liberar lo que tememos enfrentar dentro de nosotros. Quizás por eso estos artefactos impactan tanto, porque no enfrentamos al espíritu, sino al reflejo de nuestra propia oscuridad. Lo que habita en esas cajas no siempre es un alma perdida. Es parte de nosotros. Esa parte que quiere creer que el mal tiene una forma, un peso, un espacio concreto para encerrarlo. Y al mismo tiempo teme que no sea así. El dibujo entonces se vuelve metáfora y amenaza. El contenedor, símbolo del castigo que nos imponemos al buscar respuestas que la verdad no necesitamos. Y la advertencia de no abrir deja de ser literal. En realidad se convierte en un mensaje psicológico. No abras lo que tu mente no está lista para ver. Porque lo verdaderamente perturbador no es lo que sale de la caja, sino lo que despierta dentro de quien la observa. Y ahorita les voy a decir cuál es la película que les comentaba. Es que hay muchísimas con ese nombre, pero denme un segundo, van a ver. Ok. Esta película se llama Posesión demoníaca. Básicamente, en inglés, la película se titula The Possession. Es una película algo viejita, es del 2012 y está protagonizada por mi actor favorito de toda la vida, Jeffrey Dean Morgan. Quien no ubica el nombre es Negan en The Walking Dead. Es muy buena. Justamente habla de una caja D-Book. Ahí se ve cuál es el ritual para contener o volver a mantener a este espíritu dentro de la caja. Todo lo que pasa, todo lo que hacen los rabinos, cuál es, digamos, el ritual que se lleva a cabo. Véanla, de verdad, es excelente. Yo soy, y seguramente ustedes lo son, muy fan de las películas de terror. Y casi siempre las películas de terror, por lo menos las más actuales, decepcionan un montón. Pero esta es de las mejores películas de terror que he visto. Se la súper recomiendo.
No sé si está en alguna plataforma, lo dudo, pero pueden buscarla en internet. Espero que se encuentre, porque de verdad es muy buena. Yo la he buscado en Netflix, pero no está. Pero quien tenga Prime puede por ahí echarle una buscadita y si tienen suerte la encuentran. Ahora, hay objetos que pese a su aparente insignificancia, terminan ocupando espacio en archivos policiales, salas de evidencia y laboratorios forenses. Y lo más inquietante es que muchas veces pues ni siquiera encajan en una categoría legal clara, porque no son armas, no son sustancias ilegales, no son reliquias arqueológicas, son cajas, amuletos, contenedores sellados, objetos que realmente parecen no tener valor alguno hasta que comienzan los reportes de insomnio, de alucinaciones compartidas y hasta de sucesos inexplicables. Los investigadores oficiales suelen entrar a escena cuando el fenómeno trasciende lo doméstico, es decir, cuando alguien resulta herido, cuando hay destrucción de propiedad o cuando los informes médicos mencionan crisis nerviosas colectivas. La policía, al igual que el sistema judicial, necesita pruebas tangibles. No puedes, o la policía no va a intervenir si de repente dices, ay, es que la caja, compré una caja con un espíritu adentro y empezaron a pasar cosas raras en mi casa. O sea, eso no sucede. Pero, ¿cómo se documenta un maleficio? ¿Qué formulario se llena cuando el testigo asegura haber visto a una figura idéntica a sí mismo salir de una caja sellada? Bueno, pues en Missouri, el expediente 47-B, diagonal 2001, fue archivado bajo el rótulo de posesión de objeto peligroso no identificado. El documento menciona que al llegar al domicilio, los agentes hallaron una caja de madera en el centro de la sala. La propietaria repetía que no podía dormir desde que la compró. Uno de los oficiales reportó que el aire dentro de la casa era anormalmente denso y que su radio de servicio fallaba al acercarse al objeto. Lo que siguió fue un protocolo atípico. El objeto fue decomisado, embalado y trasladado a una dependencia policial para análisis. En realidad ningún laboratorio se hizo cargo. El caso fue cerrado en 3 días. En los registros públicos aparece como sin evidencia material disponible. Ese mismo año, en otro estado, la historia se repetiría. Cada vez que una de esas cajas aparecía, alguien terminaba en el hospital o en la morgue. La policía, obviamente impotente, las trataba como material contaminado. Se sellaban en bolsas con etiquetas de advertencia, pero casi siempre desaparecían de los depósitos. Nadie sabía dónde iban ni quién autorizaba su traslado. Lo único constante era la instrucción escrita a mano en la parte superior del embalaje, que decía no abrir este contenedor. Con el tiempo, los rumores llegaron a manos de investigadores privados y coleccionistas del ocultismo, y uno de ellos fue Zach Bagans, quien adquirió una de las cajas más infames y la llevó a su Museo del Oculto en Las Vegas. Como ya les comentaba en bloques pasados, su intención original pues era de alguna manera exhibirla como una curiosidad. Sin embargo, pues lo que ocurrió después se convirtió en un caso documentado incluso por los medios nacionales. Como ya les comenté muy vagamente en otro bloque, el día que la cajita esta llegó al museo, las cajas, digamos, no son cajas, son vitrinas, servían como para que la gente no estuviera toqueteando los objetos. El hombre metió esta caja extraña dentro de una vitrina. Pero ese día que exhibió la caja,
Las cámaras de seguridad captaron muchísimas fallas eléctricas al mismo tiempo. Las luces del salón estallaron una tras otra. Muchos visitantes que fueron a ver la famosa caja empezaron a sentir mareos y náuseas. Uno de los empleados, según lo que se leyó en los reportes internos, se desmayó enfrente de la vitrina y despertó murmurando que alguien estaba dentro de la vitrina. Entonces Vagans decidió sellar el área y reforzar el contenedor con una vitrina adicional, pero hermética. ¿Y qué creen? Los incidentes continuaron. Las alarmas se empezaron a activar solas. Los cambios de temperatura dentro del lugar eran absurdos. Y los visitantes afirmaban ver figuras reflejadas en el cristal. El caso llegó a oídos de las autoridades locales por denuncias de peligro para la salud pública. Los inspectores municipales pues se dieron una vuelta por el lugar, pero pues como no hallaron evidencia material de radiación ni gases tóxicos, pues realmente no tenían pruebas tangibles. Pero lo que sí, pues reportaron una serie de anomalías en los equipos de medición. Es decir, los sensores que ellos traían se descalibraban al acercarse a la caja. Vagans, con todo esto que pasaba, se negó a retirarla de exhibición, argumentando que el fenómeno debía ser documentado. Lo que pocos saben es que según fuentes internas, el museo recibió una notificación confidencial de la Oficina de Seguridad Nacional solicitando acceso temporal al objeto para evaluación de riesgos. Nunca se especificó qué tipo de riesgos. Ahora, tras aquella intervención, los visitantes notaron que la vitrina había sido reemplazada por otra nueva de cristal más grueso y que se colocó un letrero adicional que decía no acercarse, no tocar, no mirar por tiempo prolongado. Muy parecido a lo que está en el Museo de lo Paranormal de los Warren con la mona esta Annabelle o con este muñeco, el muñeco más maldito del mundo, según esto, que es el muñeco Robert, que también está exhibido en un museo. Exactamente lo mismo, le ponen ahí, no abrir la caja, no tocar, no, nada, o sea, básicamente la limitante de siempre, que es como una invitación a que la gente sí toque, sí mire y haga lo que se supone que no tienen que hacer y que les están prohibiendo que hagan. Bueno, pues hasta la fecha, el expediente oficial sobre la caja en el Museo de Vagans todavía se encuentra clasificado. No se puede leer de manera pública, nadie tiene acceso público a este expediente. En los registros públicos, solo figura como una pieza de colección privada intervenida por personal de seguridad federal. Ningún comunicado oficial ha reconocido el motivo real de aquella inspección. Raro, ¿no? Ahora, fuera de Estados Unidos, los obstáculos legales son diferentes, pero pues igualmente inquietantes. En Europa del Este, por ejemplo, hay registros de confiscaciones en aduanas de objetos similares. Y les cuento otra anécdota. En Polonia, un informe de 2012 menciona la retención de una caja de cedro de origen no declarado, marcada con símbolos hebreos y olor a resina envejecida. Los agentes reportaron una sensación de calor localizado al manipularla. Al siguiente día, el objeto simplemente desapareció del almacén de evidencias. El informe concluye con una nota breve.
que dice traslado no autorizado. Por otro lado, en Israel, la situación todavía se vuelve más compleja. Muchísimos de estos artefactos están ligados a rituales rabínicos y a conceptos como el dibuk, que es la entidad escrita en antiguos textos como el espíritu maligno que se adhiere a los vivos. Bueno, el protocolo religioso dicta que una vez contenida, esa entidad debe permanecer sellada. Punto. Los rabinos especializados en exorcismos tradicionales advierten que romper ese sello equivale a liberar algo que no se puede volver a contener. Por eso el registro documental es casi inexistente. Los rituales se mantienen fuera del ámbito estatal, ejecutados en secreto y sin reportes oficiales. Y aún así existen documentos por ahí dispersos en bibliotecas y archivos religiosos que describen los procedimientos. Primero, se recitan salmos específicos. Se usa cera de abeja para de alguna manera sellar el contenedor. Se le pone una advertencia explícita de no trasladar el objeto sin permiso de un rabino. En una carta fechada en 1933, el rabino Eliezer Grunbaum escribe, y cito textualmente: el espíritu no reside en la caja, sino en el pacto que la caja representa. Quien la abre lo rompe. Este tipo de registros antiguos suelen ser ignorados por la ciencia moderna, pero los investigadores paranormales los consideran claves para entender por qué estos artefactos impactan tanto en la mente humana. No se trata solo de superstición, es una construcción simbólica de siglos, y cada intento de desacreditarla parece alimentar todavía más el misterio. En los países de origen del mito, el silencio institucional se mezcla pues con la devoción. No hay prohibiciones legales explícitas, pero sí advertencias transmitidas de generación en generación. A diferencia de lo que pasa en Occidente, porque en Occidente no conocemos la historia de estos artículos ni el objetivo siniestro que tienen. Entonces, estos objetos en Occidente se transforman en antigüedades, en piezas de colección, en mercancías, en atractivos turísticos. Sin embargo, los museos que los albergan tarde o temprano enfrentan un patrón repetido, que son clausuras repentinas, auditorías inconclusas o la desaparición de inventarios. Un ejemplo documentado ocurrió no hace mucho, en 2019, cuando una pequeña galería en Praga fue clausurada luego de una serie de denuncias anónimas. El informe policial difundido por el medio, y disculpen la pronunciación, Lada Frontanes, señalaba que los guardias nocturnos escuchaban golpes dentro de una caja que estaba en exhibición. Bueno, pues los equipos de seguridad registraron ruidos y movimientos inexplicables. 3 semanas después, el dueño fue encontrado inconsciente en el sótano del lugar, con signos de hipotermia y desorientación severa. Pero la caja nunca fue recuperada. Estos episodios dispersos en distintas partes del mundo se entrelazan en un mismo patrón burocrático. Archivos incompletos, testimonios contradictorios y un silencio administrativo que deja más preguntas que respuestas. No hay resoluciones finales ni conclusiones parciales, solo notas marginales, sellos tachados y frases como falta de evidencia verificable. Pero si uno mira con detenimiento, puede notar algo escalofriante. Los sellos de evidencia son idénticos. Los formularios tienen el mismo formato,
aunque provengan de países diferentes. En todos aparece una instrucción escrita a mano con tinta roja de no abrir bajo ninguna circunstancia. Y es ahí donde la frontera entre el mito y el expediente se empieza a disolver. Porque aunque el lenguaje institucional busque neutralidad, siempre hay un tono de advertencia en cada documento. Los investigadores más escépticos lo atribuyen a la sugestión colectiva, a la forma en que el miedo se filtra en los informes. Pero quienes han estado cerca de una de esas cajas aseguran que no hay redacción posible que capture lo que se necesite o lo que se siente al estar en contacto con una de estas cajas. Una vez selladas, las cajas son enviadas a depósitos cuyo paradero pues, raramente se revela. Algunos sugieren que existen almacenes especializados en objetos culturalmente peligrosos. Otros hablan de bóvedas privadas donde coleccionistas millonarios pagan fortunas por mantenerlas en su poder. Lo cierto es que oficialmente las autoridades evitan pronunciarse. Y mientras tanto, el número de incidentes documentados sigue creciendo. Al final, los registros institucionales solo logran confirmar una cosa. El miedo también deja huellas administrativas. Los sellos, las actas, las etiquetas. Todos estos son los ecos burocráticos de lo que nadie quiere admitir públicamente. Que incluso dentro de un sistema legal existen cosas que no se comprenden. Y tal vez en estos documentos manchados de tinta y polvo repose la advertencia más aterradora de todas. Que cada caja sellada no es solo un objeto de madera, sino la evidencia material de que lo desconocido puede, en efecto, ser real. Ahora, no hay manera elegante de describir lo que ocurre cuando el horror deja de ser una historia y se vuelve parte de la vida cotidiana. Detrás de cada caja sellada, detrás de cada objeto supuestamente maldito, hay rostros reales, familias que duermen con las luces encendidas y personas que no logran distinguir entre una pesadilla y el amanecer. Lo que comenzó como simple curiosidad terminó en un catálogo de traumas, pérdidas y noches en vela. La primera entrevista que se conserva en los archivos de investigadores independientes corresponde a Mara, una mujer de 38 años que asegura haber comprado la caja en una tienda de antigüedades de Kansas City. La conversación fue grabada en 2017 en el consultorio de un terapeuta forense. Su voz tiembla al inicio del audio y en los primeros minutos se escucha cómo se frota las manos con ansiedad antes de hablar. Y cito: desperté un día y no reconocía la casa. Todo estaba igual, pero distinto. Las paredes tenían otro tono, los muebles parecían estar en otro lugar. El reloj del comedor marcaba una hora que no existía. Era como si estuviera viviendo una versión equivocada de mi vida. Todo comenzó con la caja. La caja, según el registro, era pequeña, de madera oscura, con un grabado hebreo en la tapa y un olor a humedad vieja. Mara la había colocado sobre una repisa junto a retratos familiares. Dijo que al principio solo notaba un leve cambio en el ambiente, como que la casa estaba un poco más fría, le zumbaban los oídos y la sensación de que algo la observaba desde el reflejo del televisor apagado. A los pocos días empezaron los despertares a mitad de la noche. Escuchaba pasos en el pasillo. Las luces se encendían solas. Su hijo menor comenzó a hablar con alguien invisible a quien llamaba la señora que vive en la caja. Cuando llevó a revelar unas fotografías familiares, el técnico le mostró algo que la hizo vomitar. Detrás de cada imagen había una sombra borrosa, una figura femenina que apenas se veía, siempre más cerca de su hijo que del resto de las personas que aparecían en la foto. Al principio pensé que eran defectos de la cámara, pero luego descubrí que
pues en las fotos, incluso en los negativos, también aparecían fotos que tomaba con cámaras viejas de rollo. Cuando sacaba los negativos se alcanzaba a ver esa figura. Y en las cámaras digitales también aparecía. Y no importaba si tomaba las imágenes en otra casa o con otro teléfono, la sombra siempre estaba ahí. Bueno, pues total que su salud comenzó a deteriorarse. Le empezaron a salir ojeras profundas, empezó a perder peso, sufría de insomnio. Los médicos diagnosticaron ansiedad aguda y alucinaciones visuales. Sin embargo, una de sus consultas resultó en que el terapeuta comenzó a notar algo inusual. Tenía 3 marcas alargadas en su antebrazo, como si fueran rasguños, muy superficiales, que pues de repente aparecían y al siguiente día que tenían otra terapia, pues ya no estaban. En la grabación se escucha al médico decir: es imposible que cicatricen tan rápido, son como señales que se borran y vuelven. La segunda parte de la entrevista fue realizada a su hermana Laura, quien decidió mudarse con Mara luego de notar que ella pues no estaba bien. Lo que relata resulta todavía más perturbador. Cuando abrazaba a mi sobrino sentía algo en su espalda, como si otra mano me tocara, pero desde dentro de él. Era una sensación repulsiva, húmeda, como un temblor en la piel. Mi sobrino me dijo una vez: ella también te está abrazando. Y desde ese día no puedo volver a dormir en esa casa. Los investigadores revisaron el inmueble y tomaron mediciones de temperatura, frecuencia electromagnética y grabaciones de audio. Los resultados no mostraron nada concluyente, pero todos los que participaron en la inspección reportaron lo mismo al día siguiente. Sueños idénticos. En ellos, una figura femenina golpeaba una puerta desde dentro de una caja de madera, repitiendo una frase que ninguno pudo entender completamente. El caso fue archivado sin resolución. Mara abandonó su casa poco después y fue internada voluntariamente en una clínica psiquiátrica donde permaneció 6 meses. Desde entonces vive en un pequeño departamento sin espejos ni objetos antiguos. Cuando se le pregunta por la caja, responde con voz casi ausente: a veces escucho cómo se abre, aunque ya no está aquí. Otra historia más reciente proviene de un matrimonio de Denver, Thomas y Evelyn, quienes recibieron una caja similar, pues como un obsequio. En su testimonio, ambos coinciden en que los fenómenos comenzaron apenas retiraron el sello de cera que cubría la tapa. Thomas lo describe así: no pasó ni una hora cuando escuchamos el primer golpe. Venía de la cocina, pero cuando entramos todas las puertas de los armarios estaban abiertos, como si alguien hubiera estado buscando algo. Esa noche el perro no quiso entrar a la casa. Se quedó aullando afuera hasta el amanecer. Durante las siguientes semanas, los eventos se intensificaron. Evelyn comenzó a registrar la actividad con una cámara. En una de las grabaciones puede verse una sombra pasar rápidamente detrás de ella, aunque no había nadie más en la habitación. Otro video muestra la lámpara del comedor oscilando de forma violenta sin causa aparente. El relato de Evelyn es quizás el más desgarrador. Empecé a sentir presión en el pecho cada vez que me acercaba a la caja. Era como si alguien respirara dentro de mí. Una noche desperté y la encontré abierta, con la tapa colgando. Dentro había una especie de polvo oscuro, como ceniza o tierra húmeda. Desde entonces no pude volver a tocarla.
Poco después, Thomas comenzó a experimentar episodios de desorientación. Aseguraba ver su reflejo moverse con segundos de retraso en el espejo del baño. En otra ocasión, Evelyn lo encontró sentado frente a la caja murmurando frases sin sentido. Cuando lo sacudió, él reaccionó con furia, pero al cabo de unos segundos pareció no recordar nada. Consultaron con sacerdotes, con terapeutas, incluso con un rabino especializado en tradiciones antiguas. Este último se negó a acercarse al objeto y les recomendó enterrarlo sin abrirlo de nuevo, recitando salmos durante el proceso. Lo hicieron en una zona boscosa bajo la lluvia. Desde entonces, aseguran no haber tenido más manifestaciones, aunque Evelyn confiesa que aún escucha en ocasiones un leve golpe seco en las paredes antes de dormir. El impacto psicológico en estas víctimas es devastador. Según el terapeuta forense, el doctor Samuel Klein, quien ha trabajado con varias de ellas, los síntomas son consistentes con lo que denomina horror prolongado. No es el miedo momentáneo lo que destruye a estas personas, sino la exposición constante a una amenaza invisible. El cerebro entra en un estado de hipervigilancia crónica. No pueden relajarse, no pueden confiar en la realidad. Su cuerpo se mantiene en alerta y con el tiempo esa tensión se vuelve parte de su identidad. Klein asegura que algunos pacientes desarrollan un trastorno similar al estrés postraumático, pero con alucinaciones sensoriales muy específicas. Olores a madera podrida, sonidos de golpes, sombras periféricas. En la mayoría de los casos, los objetos han desaparecido o han sido destruidos, lo que por supuesto imposibilita una verificación física de los hechos. Sin embargo, los efectos psicológicos persisten durante años. Otro investigador, el parapsicólogo Daniel Lowe, plantea una hipótesis más radical. Según él, los efectos de estas cajas no provienen solo de su historia o de la sugestión, sino de una energía residual vinculada al miedo mismo. Lowe lo explica así, y citó textualmente: el terror tiene peso. Cada persona que teme alimenta el fenómeno, lo perpetúa. Si una caja fue testigo de dolor o ritual, ese sufrimiento se impregna y quien la posee no hereda el objeto, sino su memoria. De hecho, Lowe mostró durante una conferencia un documento curioso. Un análisis de laboratorio donde se detectaron restos de hongos de humedad en el interior de una caja similar. Lo perturbador es que, según los expertos, esos hongos del género Stachybotrys pueden provocar alucinaciones olfativas y ansiedad extrema. Sin embargo, el mismo informe menciona que el nivel de concentración era insuficiente para justificar los síntomas reportados. Algo más estaba actuando ahí. Las víctimas suelen describir sensaciones físicas idénticas: opresión en el pecho, hormigueo en las extremidades, tanto piernas como brazos, percepción de movimiento detrás de ellos o a un costado, donde la vista de frente no actúa, sino más bien entra a la vista periférica, incluso cuando las personas se encuentran solas en un lugar. Algunos hablan de presencias que se adhieren a su espalda o a su sombra. Un caso particularmente estremecedor es el de Carla, quien asegura que cada vez que se miraba en el espejo, su reflejo parpadeaba con segundos de retraso. Era como si algo estuviera intentando sincronizarse conmigo, y cuando me alejaba sentía que seguía mirándome dentro del cristal. Hoy la mayoría de estas personas han abandonado sus hogares, incluso sus ciudades.
Muchas de estas personas se sometieron a terapias prolongadas o a exorcismos improvisados dirigidos por sacerdotes locales. Ninguno asegura haberse recuperado por completo. El doctor Klein concluye su análisis con una frase que resume el impacto de todo esto. Y cito: cuando el miedo deja huella física, cuando invade la percepción sensorial, ya no hablamos de superstición, hablamos de supervivencia. Estas personas no solo vieron algo, lo sintieron, lo respiraron, lo llevaron consigo. Cada testimonio, cada marca en la piel, cada sombra en una fotografía, es un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran nunca del todo. Y detrás de ellas puede que no haya monstruos, sino ecos persistentes de algo que el ser humano nunca debió liberar. Cuando intentamos comprender el poder que encierran estos objetos, terminamos enfrentándonos no solo al miedo, sino a algo más profundo: la necesidad humana de creer. Detrás de la madera, del polvo, del olor a encierro y tiempo detenido, hay una historia que no es solo del objeto, sino de nosotros. Porque el verdadero horror no está en la caja, sino en la mente que la teme. A lo largo de todos los registros, testimonios y análisis del D-Book Box, aparece como una especie de frontera entre lo visible y lo innombrable. Un artefacto que se niega a ser solo leyenda. Cada historia, cada caso, cada marca en la piel refuerza la idea de que hay algo que no pertenece completamente al mundo físico, pero que actúa dentro de él. Los informes oficiales, los rituales rabínicos, los exorcismos improvisados y los testimonios clínicos nos dejan con una sola certeza: nadie sale indemne del contacto con uno de estos objetos. Lo perturbador es que a pesar de los años, la historia no termina. En los foros ocultos de Internet y en subastas clandestinas continúan apareciendo cajas similares, algunas con fotografías, otras solo con una advertencia escrita a mano: no abrir. Esas dos palabras parecen contener toda una tradición de horror, encapsulado. Pero, ¿cuántas de esas cajas que se venden en Internet son reales? ¿Cuántas realmente provienen de rituales antiguos? ¿Y cuántas son solo artificios creados para alimentar el miedo colectivo? Nadie lo sabe con certeza. Y quizás eso es lo que mantiene viva la leyenda. El límite entre lo mítico y lo comprobado se vuelve difuso. Hay quienes dicen que todo es una gran representación del poder del miedo, una metáfora, material del trauma humano. Otros aseguran que lo que se guarda dentro de esas cajas no es una entidad, sino una energía, el residuo del sufrimiento, del odio, del duelo sin resolver. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que el terror no necesita pruebas científicas para ser real. Basta con que exista en la experiencia de alguien. El fenómeno del D-Book Box es en esencia una herida abierta entre la razón y la superstición. Representa el punto exacto donde lo espiritual se mezcla con lo psicológico, donde lo ancestral se funde con la tecnología moderna. Es un símbolo de advertencia, una materialización de aquello que todos tememos. Que algo invisible pueda tocarnos, arrastrarnos, cambiarnos. A veces me pregunto, y quizás ustedes también, ¿cuántas de esas cajas permanecen olvidadas en algún sótano dentro de una casa antigua o incluso en un depósito de objetos perdidos? ¿Cuántas están guardadas por familias que nunca se atrevieron a contarlo? ¿Cuántas fueron abiertas por curiosidad y luego enterradas sin que nadie más lo supiera? ¿Cuántas esperan ahora mismo a ser descubiertas por manos que no saben lo que tocan? Imaginen la escena: un mueble cubierto de polvo en un rincón oscuro.
La luz apenas alcanza a delinear su forma. Sobre la tapa, una marca de uña, una huella que no parece humana. Y alrededor, ese silencio pesado que no es ausencia, sino presencia contenida. Afuera el mundo sigue indiferente. Adentro, el aire se espesa. Y de pronto, el más leve sonido. Un clic casi imperceptible, como si una bisagra antigua cediera al tiempo o a la voluntad de algo que nunca debió ser liberado. Y en ese instante, el espacio se vuelve más frío, el silencio más profundo. Todo parece normal, pero una parte de ti sabe que algo cambió. No puedes verlo, pero lo sientes detrás de ti o dentro de ti. Algo que respira al ritmo de tu miedo. Y es aquí donde el mito y la realidad se confunden para siempre. Porque lo verdaderamente terrorífico no es si el D-Book existe o no, sino que desde el momento en que escuchas su historia, algo de él comienza a existir en tu mente, como si una pequeña grieta se abriera en la barrera que separa tu mundo del otro. Y a través de esa grieta, el miedo se filtra. Así que si alguna noche escuchas un clic en la bisagra que no existe, no te apresures a buscar de dónde viene. No mires hacia la oscuridad esperando respuestas. Solo pregúntate, ¿qué fue abierto antes? ¿Y qué de lo que alguna vez fue sellado aún permanece enganchado a este lado? Porque quizás el terror más auténtico no está en los objetos malditos, sino en esa delgada línea que separa lo cotidiano de lo imposible, en esa frontera invisible donde el silencio parece respirar y donde cualquier cosa, incluso una simple caja de madera, puede convertirse en el eco del miedo más antiguo del ser humano. Aquel que nunca deja de mirar, incluso cuando ya no hay nadie para verlo. Y así terminamos esta emisión de La Hora Macabra. Espero el tema les haya gustado muchísimo. Es un tema súper interesante, todos estos ritos rabínicos judíos, todas estas tradiciones místicas, misteriosas, terroríficas de otras culturas, de otras religiones, siempre son dignas de contar. Chicos, los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles estas emisiones, tanto de La Hora Macabra como de Perturbador. Ahí me encuentran como Kabum Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp. Si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror, ahí me encuentran como Kabum nada más. En mi página de Facebook también se pueden suscribir como miembros VIP de la página de Facebook. Y les estoy subiendo contenido exclusivo solamente para suscriptores, emisiones también en vivo de temas diversos, no necesariamente de terror, ni de miedo, ni de cosas misteriosas. Son emisiones un poquito más cortitas, que más o menos duran entre 45 minutos y una hora. Son temas bien interesantes, súper actuales, así que si quieren suscribirse a mi página de Facebook, pueden hacerlo. Solamente cuesta 5 pesos la suscripción durante todo el mes y van a obtener contenido exclusivo de mi parte. Chicos, hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que queda de ellas y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!